Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, resulta que un día por la mañana me encuentro una notificación, varias notificaciones que avisan que tengo varias aplicaciones que han sido inhabilitadas. La notificación no se puede quitar, pues tengo que tomar una decisión que es o bien restaurarlas o eliminarlas completamente. Precisamente estas aplicaciones las tenía reunidas en una carpeta donde tengo otras aplicaciones para ver películas o canales de televisión. Así, si por ejemplo restauro esta de aquí arriba, me aparece de nuevo en la carpeta y funcionaría sin problemas. El problema es que aunque la restaures, volverá a aparecer esas notificaciones diciendo que han inhabilitado la aplicación. Estas aplicaciones no las he descargado en la Play Store, sino a través de páginas web, y bueno, muchos pensaréis que está bien que Google se preocupe por la seguridad de tu dispositivo bloqueando aplicaciones que no has descargado en la tienda Google Play. Lo cierto es que si ves los permisos que tiene otorgados la aplicación Afflix, por ejemplo, no aparecen una cantidad de permisos exagerada, viene a ser lo típico que suele tener otras aplicaciones, como es la ubicación, o si nos vamos a este otro apartado, pues nos aparece que puede iniciar el segundo plano o mostrar en la pantalla de bloqueo. Realmente no son permisos abusivos. Otras aplicaciones que sí están en la tienda puede que tengan muchos más permisos que las que me ha bloqueado el sistema Android. El problema es que estas aplicaciones que me ha bloqueado son aplicaciones pirata, aplicaciones que no respetan los derechos de autor, pues te permiten ver series o películas totalmente gratis, y Google cada vez está tomando más cartas en el asunto en contra de la piratería. En cualquier caso, si ves que Google se equivoca a la hora de bloquearte ciertas aplicaciones o no quieres tener un proceso en segundo plano escaneando aplicaciones instaladas y gastando batería, simplemente para desactivar la opción de escanear aplicaciones entra en la Play Store y dentro del menú entra en la opción Play Protect. Y aquí aparecen las últimas aplicaciones que ha escaneado el sistema y abajo del todo puedes desactivar esta opción y así dejaría de escanear aplicaciones. Por el contrario, si lo prefieres, también tienes la opción de ayudar a Google a encontrar aplicaciones maliciosas activando la casilla de abajo. Y bueno, ya es decisión tuya el activar o desactivar estas opciones que Google pone a tu disposición para tener tu dispositivo a salvo de aplicaciones potencialmente peligrosas. Y bien, yo espero os haya servido este pequeño consejo, así que me despido, hasta un próximo vídeo, adiós.